Ah, sí, otra vez. Y otra vez prende el otro, el de arriba. Ándale. Listo. Ya le tocó el ministerio del foquito. Pues bueno, le damos la bienvenida a Karina, Agustín y Pedro. Ya casi todos los saludamos. Ahorita Marco les va a poner un corazoncito. Nos da mucho gusto verlos que están aquí. Eh, Esperamos que esta se vuelva a su casa y siempre serán bienvenidos, ¿verdad? Siéntense con la confianza pues de tener esta familia aquí en San Luis Potosí, ¿verdad? Somos como todas las familias imperfectas, pero le echamos ganas, ¿verdad? En obediencia al Señor. Pues bueno, me gustaría que oráramos el día de hoy por dos pastores y bueno, también que comenzáramos orando también por las ofrendas. Al día de hoy te queremos pedir por los pastores Alfredo y Perla Delgadillo, Señor. Ellos son pastores de Casa de Oración en Colorado Springs, allá en Estados Unidos, Señor. Te pedimos que los bendigas, Señor. Te pedimos que bendigas a la iglesia, a todos nuestros hermanos en aquella parte del mundo, Señor. Te pedimos que seas con Alfredo y Perla, Señor, que los fortalezcas, Señor, que les des sabiduría, que les des integridad de nuevo para ser de bendición para con todos nuestros hermanos en aquella parte de Estados Unidos, Señor. También te queremos dar las gracias, Señor, por el trabajo que tenemos, Señor. Te damos gracias porque podemos ofrendar, Señor. Lo hacemos con un corazón alegre, Señor. Lo hacemos con entendimiento. Lo hacemos conscientes de que todo te pertenece a ti, Señor. Que todo lo que llegamos a tener, Señor, tú lo pones en nuestras manos, Señor, para que lo administremos sabiamente, Señor. Te pedimos que bendigas las ofrendas, Señor, que de la misma manera sean administrados sabiamente, Señor. Te damos gracias porque nos has dado un lugar para reunirnos, Señor, para congregarnos. Y por eso en esta mañana te exaltamos, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que derramas en nuestra vida, Señor, por la familia que nos has dado, por la vida de nuestro matrimonio, Señor, por la pareja que nos has dado, Señor, por la vida de nuestros hijos y por la vida de todos nuestros hermanos aquí en esta congregación, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí se escucha bien? Sí. Bueno. Bueno, como les decía, el día de ayer tuvimos reunión de mujeres y bueno, queremos hacer extensiva la invitación a todos, bueno, a todas. Se llevará a cabo cada 15 días, mis hermanas. Entonces, pues pórtense bien para que las dejen venir, hermanas. Sí. La reunión es el día sábado a las 9:30 de la mañana. La siguiente reunión será el día sábado 13 de noviembre, para que lo anoten. Después el 27 de noviembre y la última del año será el 11 de diciembre. Ayer me tocó el placer de estar aquí con ustedes, con las mujeres, y creo que fue un buen momento. Y pues después de 6 meses comenzaron las reuniones y ahorita vamos a tener pues el gozo, ¿verdad?, de que sea cada 15 días. Entonces las animamos a que no falten y ya se pueden poner en contacto con mi esposa para que se organicen para tener su enseñanza y el tiempo de convivencia que normalmente tenemos en estas reuniones de mujeres. En cuanto a varones, también pues ya la retomamos y será los martes a las 7:30 de la noche. Igual hay que portarnos bien, mis hermanos, para que nos den permiso, ¿verdad? La siguiente reunión será el día 2 de noviembre, es decir, este martes. Después el 16 de noviembre, 30 de noviembre y la última del año será el 14 de diciembre. ¿Sí? Entonces cada domingo les vamos a estar recordando. 2 de noviembre, 16 de noviembre, 30 de noviembre y 14 de diciembre. Si Dios permite, tendremos nuestra reunión también de varones, ¿verdad? Entonces los animamos también a que se sigan congregando, hermanos. Ahorita ya en el estado el llamado semáforo está en verde y bueno, pues tenemos la oportunidad de reunirnos, ¿verdad? Poco a poco la iglesia está reactivándose en los ministerios, ya los niños están allá arriba en sus clases y bueno, los invitamos a que no falten, ¿no? En cuanto a la iglesia infantil, pues pedimos sus oraciones para que los maestros estén llenos siempre de sabiduría para compartir la palabra y a nosotros, a los que somos padres, pues también de sabiduría para ministrar a nuestros hijos, ¿verdad? Y bueno, hacemos un llamado para servidores, lo seguimos haciendo, especialmente en este ministerio. Nunca sobran las manos, hermanos, eso créanmelo. Si Dios te ha llamado, pues
levanta la mano y di, estoy dispuesto a servir. Cualquier cosa que nosotros hagamos no es considerada pequeña delante de Dios, ¿verdad? Ya sea limpiar, ya sea tomar temperatura o participar en el servicio a Dios, es algo que bendice nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ahí está el llamado, hermanos, de parte de Dios a atender esta parte de nuestra vida como iglesia. Y pues bueno, vamos a comenzar con la enseñanza. Ya terminamos este día, el mes de octubre de este año 2021. Ya cambié el horario, ¿verdad? Y estamos aquí. Hoy se ven más despiertos. Durmieron una hora más, ¿no? Como se dice. A ninguno le pasó que abrió los ojos y vio el reloj con la hora anterior y dijo, ¡ay, canijo! A mí también me pasó. Entonces, gracias a Dios estamos aquí para escuchar la palabra, para vernos, ¿verdad? Eso también nos llena de mucho gusto, el ver a todos nuestros hermanos que están bien. Y podemos decir que hasta aquí nos trajo el Señor, ¿verdad? Y en eso Él ha sido bueno con nosotros porque aquí estamos, ¿verdad? De pie. Su misericordia es nueva y aquí estamos contentos, ¿verdad? Y es un día para celebrar, ¿verdad? ¿Qué celebramos? Pues que Dios es fiel, que su palabra no cambia, que su palabra permanece, que su palabra es verdadera y es real en nuestras vidas, ¿verdad? A pesar de nosotros mismos, el Señor ahí nos va llevando, ¿verdad? Con mucha paciencia, con mucho amor. Y bueno, pues no hay momento en que la palabra de Dios, no hay ningún momento en que llegue, siempre la necesitamos, ¿verdad? Entonces, cada que nosotros tengamos la oportunidad de ir a su palabra, vamos a ser alentados, ¿verdad? Fortalecidos, y nos llena su palabra para seguir adelante, ¿verdad? Yo creo que si nosotros ponemos atención a lo que pasa allá afuera, a lo que pasa en el mundo, pues nuestras fuerzas mermarían, ¿sí o no? Si nos ponemos a ver las noticias, cosas malas tras cosas malas. Entonces nosotros tenemos en la Biblia vida eterna, ¿verdad? Fortaleza para nuestras vidas. Entonces, no dejen de acudir a la palabra, a la bendita palabra de nuestro Señor. Es lo más importante, o debería ser lo más importante en nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces, la semana pasada les comenté que tendríamos una enseñanza individual, ya terminamos la serie Menospreciando a Dios, y hoy vamos a tener una enseñanza que se llama El poder de Jesús sobre la muerte, ¿sale? Creo que todos sabemos lo que en el mundo se celebrará el día de hoy, ¿verdad? O se va a celebrar en la noche. Se celebra el Halloween, el llamado Halloween, y mañana y pasado mañana en México, en nuestro país, se celebra el Día de Muertos, ¿verdad? Este tipo de celebraciones o fechas se han mezclado de tal manera que no hay una diferencia. No sé si te habías dado cuenta de eso, ¿verdad? Tal vez hoy pase en la noche que estés en tu casa y los hijos de tus vecinos van a pasar a pedirte Halloween, ¿verdad? En algunos casos piden calaverita y en otros casos piden Halloween. Y la verdad, lo que podemos ver de todo este tipo de situaciones es que quienes lo hacen no saben por qué lo hacen, ¿verdad? Eso se da mucho en nuestro tiempo. Y no saben lo que hay detrás de este tipo de celebraciones o de tradiciones. Muchos lo hacen tal vez por los dulces, y también yo creo que muchos lo hacen porque todo el mundo lo hace, ¿verdad? Son borregos, ¿eh? Como se llega a decir, o sea, ya. Y así vive mucha gente su vida, ¿verdad? 14 de febrero y ahí andan todos con los corazones. El 10 de mayo y ahí andan comprando cazuelas para la mamá. Se viene el Halloween y ahí andan todos con eso. Entonces, el punto es que con el Halloween y el Día de Muertos se han mezclado las ideas a tal manera que ya no hay una diferencia, ¿verdad? Y no sé si te has dado cuenta, pero es tanto la mezcladera que hacen que pasan pidiendo los dulces cantando como si fuera un villancico. ¿Sí te has dado cuenta? ¿Sí los has visto? Digo. Y tal vez tú de niño o de joven fuiste partícipe de estas cosas, ¿no? ¿Cuántos fueron partícipes de eso? ¿Ya se arrepintieron? Ah, bueno, gracias a Dios.
Tal vez antes de conocer al Señor también participabas de eso, ¿no? Y allá andabas vestido de Drácula y todo ese rollo. Entonces, o tal vez viviste en otra ciudad y te tocó llevarlo a cabo de manera distinta, ¿verdad? Si tú vienes de otra ciudad, bueno, a mí me pasó que cuando yo era niño vivía en Zacatecas y allá era diferente cómo llevaban a cabo este tipo de cosas. Pero bueno, en nuestra ciudad, en San Luis Potosí, creo que desde el viernes empezamos a ver personas disfrazadas, ¿no? Sobre todo si tus hijos iban a la escuela o van a la escuela, pues les empezaron a pedir también que llevaran disfraces. A mí me tocó ver ya en los Oxxos a partir de las 7 de la noche más o menos ya gente disfrazada. Y el pasado viernes mi esposa y yo pasamos ahí por Plaza Tangamanga porque andábamos comprando las cosas para la reunión de mujeres y vimos una fila bastante grande de gente disfrazada. Estaban formados para que les dieran dulces, ¿no? La verdad es que eran cientos y, no sé, tal vez miles de personas. Pasé a las 5 de la tarde y luego como a las 7 y todavía estaba así la fila interminable de gente. Adultos y niños, bien contentos, con su cubrebocas y veías de todo, brujitas, duendes, de todo, ¿no? En este tipo de celebraciones, en esta en esta época del año, sabemos que es normal que en las escuelas a los niños se les hable de preservar una tradición, ¿verdad? Es una tradición que nos identifica como mexicanos, ¿verdad? Así como te distingue en el mundo traer tu bigote, ¿verdad? Comer chile, el tener la celebración del Día de Muertos es algo que nos identifica alrededor del mundo como mexicanos. En las escuelas, en los centros de trabajo tal vez, también pasa que se empiezan a levantar altares de muertos, ¿verdad? Ponen fotos, ¿no? Y durante esta época del año la muerte es caricaturizada para ser más amigable, ¿verdad? ¿Sí han visto que hacen calaveritas? ¿Verdad? Donde ponen ahí un escrito y una imagen graciosa, ¿no? Y entonces muchos mexicanos dicen que con orgullo que como partícipes de este país nos burlamos hasta de la muerte, ¿verdad? Todo esto, mis hermanos, está pasando a nuestro alrededor, pasa año tras año en estas fechas, pero creo que también podemos ver o darnos cuenta que cuando alguien muere, las cosas no son tan alegres, ¿verdad? ¿A cuánto les ha tocado ir a un velorio, a un funeral? Y la gente que no conoce al Señor llora inconsolablemente, ¿verdad? Le llegan a veces a gritar al muerto, ¿por qué te fuiste? Te necesito, ¿verdad? Hay lamentos y recuerdos, ¿no? De la persona que ha fallecido. Tan solo hace un par de meses con esto del coronavirus, la mayoría de la gente, no solo en esta ciudad, sino alrededor de todo el mundo, estaban súper asustados, ¿verdad? No salían, no veían ni a sus familiares, por miedo a la muerte. Más que miedo al virus, le tienen miedo a la muerte, ¿verdad? Apenas comenzó la pandemia y nos dijeron 15 días, guárdense, ¿verdad? Incertidumbre llegó. Si tenías que tener despensa para soportar más tiempo, ¿no? Pero creo que quienes estamos firmes en el Señor nos ha guardado, ¿verdad? Nos sigue guardando, nos da paz y a lo largo de ya es como año y medio, un poquito más, los medios de comunicación se han encargado de ejercer tanto miedo que mucha gente inclusive se enfermó, ¿verdad? Porque estaban encerrados, porque no les daba la luz del sol, por ese pánico de estar escuchando las noticias y la zozobra de poder morir por algo que no pueden ver llenó de temor a muchas gentes, ¿verdad? Yo creo que todos pudimos ver a familiares o amigos que empezaban a hablar de Dios, ¿verdad? Primero Dios, superaremos esto y todo volverá a ser como era antes y hablaban de Dios, aún sin conocerlo. Poco a poco salen datos, ¿no? De todo lo que ha venido pasando a lo largo de todo este tiempo y lo que empezó como 2 semanas de cuarentena, pues ya va casi para 2 años, ¿verdad? Y en todo momento hemos visto la mano del Señor que nos sostiene, nos guarda. Gracias a Dios aquí pues ha estado bien, ¿verdad? Y podemos decir que el Señor ha sido bueno con nosotros.
¿Te has puesto a pensar por qué solo en estas fechas se celebra la muerte? Hay un porqué detrás de todo esto, mis hermanos. Hay cuestiones espirituales, ¿sí? Pero a nosotros lo que nos interesa es escuchar la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Esto nada más lo estoy señalando a manera de introducción. Como ya dijimos, muchas cosas como estas, como el 14 de febrero, el 10 de mayo, se hacen por tradición. Ahora, ¿las tradiciones son buenas? ¿Qué piensan ustedes? Algunas sí, algunas no, ¿verdad? Comer pan de muerto sí es bueno. Bueno, ¿dónde? Relleno, sí. Culturalmente hablando se dice que son buenas las tradiciones, ¿no? Porque le dan identidad a los pueblos. Hacen que y te invitan a perdurar las tradiciones que se mantengan a lo largo de los años. Ahora, todos aquí nacimos en México, si no me equivoco, ¿verdad? Uno que otro de ustedes parece gringo. Pero creo que todos somos mexicanos, ¿no? Ahora, tan solo por haber nacido en México tenemos que hacer lo mismo que hacen todos los demás. Participar de todo esto que se vive a nuestro alrededor. Pues la respuesta es no. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Permanecer fieles a su palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes que hacer durante estas fechas? Pues no enviar a tus hijos disfrazados a la escuela, ¿verdad? Aunque te amenacen de quitarle puntos en la calificación, ¿verdad? O te ofrezcan puntos adicionales por llevar las mandarinas, el papel machado, ¿cómo se llama? Picado. Ante este tipo de cosas siempre hay coerción de parte de las autoridades. Nosotros a quién tenemos que ser fieles? Al Señor, ¿verdad? Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Como hombres, mujeres y familias de creyentes, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Hablar con el maestro, con la institución, y nosotros no participamos de esto por esto y esto. Pues que le vamos a tumbar puntos, pues túmselos, ¿sí? Como creyentes debemos de enseñarle a nuestros hijos el temor a Dios, ¿sí? Enseñarles quién es Él. Todos sabemos que el temor al Señor es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Como leemos en Proverbios 1:7. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos sean sabios? ¿Tú quieres eso? Bueno, ¿qué tienes que enseñarles? La palabra, el temor a Dios. O sea, no debemos dar cabida a cosas que todo el mundo hace. Somos hijos de Dios, ¿sí? Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que Dios da vida por medio de la muerte y resurrección de Jesús, ¿sí? Y que su palabra nos dice que todos aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús alcanzarán gracia, alcanzarán el perdón. ¿Merecíamos el perdón de nuestros pecados? No. Entonces, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos en esta vida? Alcanzar gracia, arrepentirse de sus pecados y tener fe en Jesús, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todo lo que pasa a nuestro alrededor, es bueno que nosotros roguemos a Dios para que el temor a su santo nombre nos lleve a apartarnos de todo mal, hermanos. A ser santos, que seamos lejanos a todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. El culto a los muertos es prohibido por Dios. ¿Sí lo sabían? En las casas de muchos de nuestros familiares, se recuerda a aquellos, como dicen, se nos adelantaron. ¿Sí se ha escuchado esa frase? Recordamos a los que se nos adelantaron y todos hacemos caritas, ¿verdad? De manera muy natural se recuerda a aquellos que ya no están con nosotros, también es una frase que se utiliza mucho, ¿verdad? Y se les enseña en esos hogares que deben de dejar una ofrenda con las cosas que más les gustaban a las personas que se nos adelantaron, ¿verdad? ¿Qué le dejan ahí? Vino, pan, cigarros, porque tienen la idea de que los familiares fallecidos visitarán los hogares. ¿Qué dice la palabra que pasa cuando alguien muere? Viene la muerte y después ¿qué? Está escrito que el hombre muera una sola vez y después ¿qué? El juicio, ¿verdad? El juicio.
Entonces, hay historias de esto que te comento, ¿verdad? Tal vez tú has escuchado alguna de esas, ¿no? En las familias de toda la gente de todas estas gentes que ponen sus altares, sus ofrendas, celebran que pasen cosas en su casa, ¿verdad? Que ya se cayó un cuadro, que ya se movió esto, que ya se comió el pan, ¿verdad? Dicen, ya vino a visitarnos tu abuelito. Tristemente no saben que es un demonio el que se está manifestando, ¿verdad? Hay historias de esto. Creo que todos las hemos escuchado. Entonces, hacen cosas sin saber por qué las hacen, lo que está detrás, ¿verdad? Cuando está el altar ahí, no les da miedo, ¿verdad? Que pasen cosas sobrenaturales en su casa. Pero ¿qué pasa cuando es en otra fecha? Ahí sí les da miedo, ¿verdad? ¿Sí se habían puesto a pensar eso? En estas fechas, la gente en sus redes sociales publica las fotos de sus altares. ¿Ya han visto también eso? Celebran que sus hijos se disfracen y buscan likes, ¿verdad? Alientan a sus hijos a participar en las obras de las tinieblas. Y sin darse cuenta, están pasando a sus hijos por fuego. A nosotros nos tocó una vez que en una iglesia que estuvimos, a mi esposa y a mí, que durante estas fechas alentaban a que lleváramos a nuestros hijos disfrazados. Pero decían, no se preocupen, que vengan de Superman, de la Mujer Maravilla. Ya con eso ¿qué piensan de eso, hermanos? ¿Está bien o está mal? Está mal, ¿verdad? Esta es la casa de Dios. No podemos permitir que las cosas del mundo entren a la iglesia. Y de la misma manera no debemos de permitir que entren a nuestra casa. Muchos cristianos en estas fechas ponen en sus muros o sus redes sociales alertas del peligro de participar en estas cosas, ¿verdad? Con versículos. Y es algo bueno. Pero, ¿sabes, mi hermano? Para un cristiano este tipo de celebraciones y o fechas no deberían tener mayor relevancia. Es decir, no tenemos que andarnos peleando en las redes sociales, ¿verdad? No tenemos que andar peleándonos con nuestros familiares. Igual sí podemos decirles, advertirles que lo que están haciendo ofende a Dios. ¿Sí? Para nosotros, ¿qué es lo importante en esta vida? Obedecer a Dios, honrar a Dios. Ese debe ser el motivo de nuestro ser, de nuestro existir. Nosotros conocemos a Dios, conocemos su palabra, por tanto tenemos que ser coherentes con la fe que decimos profesar. Tenemos que mostrar misericordia por todos aquellos que están perdidos, ¿verdad? Podemos ver que ellos están haciendo cosas que desagradan a Dios y pedirle a Dios que nos dé amor y misericordia por ellos. Que nos dé sabiduría para advertirles que lo que están haciendo está mal. Que hay un Dios santo, ¿verdad? Que hay un Dios que no se agrada de esas cosas. Es sabido por todos nosotros que el mundo está perdido, ¿verdad? Y no falta uno que otro que dice ser cristiano, que se deja llevar o se involucra con tal de ser buena onda. ¿Has conocido a alguien así? Digo, tan solo ahorita te di un ejemplo de una iglesia que te dicen, es esa parte, ¿no? Incongruente. O sea, de que la iglesia tiene que ser buena onda, que la iglesia tiene que modernizarse, ¿no? Tal vez tú has escuchado historias de cristianos famosos que han dicho que no tiene nada de malo que nuestros hijos participen de estas cosas. ¿Sí has escuchado eso? Hace tiempo ahí andaban cantantes, ¿no? Con sus canciones que si tú te pones a verlas, a escuchar, bueno, ves la letra, parece brujería o cualquier otra cosa, menos alabanza a Dios. Hay una verdad para todos los hombres y mujeres, y es que un día moriremos, ¿verdad? Es la única certeza que tenemos al nacer. Un día moriremos. La gente que no conoce a Dios lo sabe y por esa razón le dan rienda suelta a sus pasiones, al desenfreno, a los excesos, ¿verdad? Solo se vive una vez, y ahí andan, desenfrenado. Esto que yo estoy comentando es una introducción a la enseñanza
No me voy a poner a darte datos históricos de estas tradiciones que por la fecha se están llevando a cabo a nuestro alrededor. ¿Sí? Como ya decíamos, lo importante es que nosotros tengamos puestos nuestros ojos en Jesucristo, que toda nuestra vida busque exaltar a Jesús. Tenemos que ser conscientes, mis hermanos, que a las personas que nos rodean, por más que les hablemos de Cristo, de lo maravilloso, hermoso, poderoso, misericordioso que es nuestro Señor, les da igual. ¿Verdad que sí? Les podemos decir que tenemos una nueva vida en Cristo, que es lo mejor que nos ha pasado, que es una lucha diaria en nuestra vida, el no hacer lo malo, el no pecar delante de Dios, que nos esforzamos día con día en buscar agradar a Dios. Nos podemos sentar con ellos, testificar las bondades y misericordias de Dios y les da igual. ¿Verdad? Les podemos decir que la fe en Cristo vence la muerte y ellos no lo entienden. ¿Verdad? Mucha gente allá afuera piensa que después de la muerte viene algo más. No saben qué, ¿verdad? Es esa fe ciega que dicen tener, ¿no? Por eso dicen los que se nos adelantaron. Piensan que todos van a estar un día en el cielo. Y no es así. ¿Por qué pasa esto, mi hermano? De que por más de que nosotros les hablemos la verdad del Evangelio, ellos no entienden. ¿Por qué crees? Porque están muertos espiritualmente hablando. ¿Sí? Muchos de nosotros estuvimos así, ¿verdad? El Espíritu Santo hizo su obra en nosotros. Hubo quien no desistió en estarnos predicando el Evangelio. Dios mismo tuvo que tratar con nosotros, con nuestro orgullo, con nuestra autosuficiencia. Y por gracia, doblamos nuestras rodillas ante Él. ¿Verdad? Entonces, no tenemos que dejar de predicar a Cristo, de predicar a Jesucristo, ¿verdad? Su obra en la cruz. Debemos de seguir hasta el fin, mis hermanos, y debemos de orar para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado a la vida de todas las personas que están muertos en sus delitos y pecados. Tenemos que orar sin cesar para que la luz del Evangelio alumbre a todos aquellos seres queridos que hacen todo este tipo de cosas sin entendimiento. Lo hacen por tradición, porque así les enseñó su abuelita, ¿verdad? Ya hasta ponen a los perros en los altares, ¿verdad? Hacen todo esto llevados por sus emociones y sentimientos y no se dan cuenta que están ofendiendo a Dios. El mundo en estos días, como ya lo hemos dicho a lo largo de estos minutos, recuerda a sus muertos, celebran la muerte, presentan ofrendas a los muertos, levantan altares y todo esto ofende a Dios. Nosotros sabemos que Dios es el único que debe recibir honra, gloria y alabanza. Y por esa razón estamos el día de hoy aquí, ¿verdad? Ya tuvimos un tiempo glorioso de alabanza y adoración a nuestro Dios. El día de hoy en esta enseñanza recordaremos la muerte de Jesús. Si tú vas a pensar en la muerte, pues piensa en la muerte de Jesús. Gracias a esto tienes vida, vida eterna y vida en abundancia. ¿Sí? El día de hoy nos vamos a centrar en un pasaje que nos muestra el poder de Jesús sobre la muerte. Y como se los dije al inicio, así se titula la enseñanza del día de hoy. El poder de Jesús sobre la muerte. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das para estar reunidos, Señor. Te pedimos que tu palabra hable fuerte a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has rescatado del mundo, Señor. Tú nos has rescatado de participar de tradiciones que te ofenden, Señor. Te pedimos por todos aquellos que no te conocen, todos nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, Señor, que en estas fechas te ofenden, Señor, con sus tradiciones. Te pedimos que tengas misericordia de ellos, Señor. Te alabamos y te exaltamos porque tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Nos has rescatado, Señor. Ayúdanos a caminar siempre en obediencia a tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender que tú has vencido la muerte, Señor, y que gracias a eso tenemos vida, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva el día de hoy en todos nosotros, Señor. Que podamos descansar en ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bueno, ya vimos que la gente a nuestro alrededor no entiende, ¿verdad? Como en muchas otras cosas, ¿verdad? Ahí van, si algo está de moda, no sé,
hace poco, o creo que todavía andan por ahí los retos virales, ¿no? Donde se ponen a bailar o a hacer cosas. Y ahí ves a todo el mundo, ¿no? No sé si no llegaste a ver un video donde ponían una canción y se bajaban, abrían el carro, la puerta del carro y se bajaban, ¿no? Después luego veías unos que hasta chocaban, se caían, o sea, algo así, la chona. O sea, así como con eso está el mundo de perdido, en todo, ¿verdad? Hoy están celebrando la muerte, todo ese tipo de cosas, porque no conocen. La mayoría de la gente hace y dice y repite cosas sin entender. ¿Sí? Como ya te mencionaba el viernes, nosotros vimos personas formadas por tener algo gratis, ¿verdad? Porque dicen por ahí que la gorra no hay quien le corra, ¿verdad? Pero sin darse de cuenta, están ofendiendo a Dios. Formados, participando. No sé cómo lo veas tú, hermano. ¿Tú disfrazarías a tus hijos con tal de que les den algo gratis? ¿Dulces? No, ya no, ¿verdad? Mucha gente sin darse cuenta está entregando a sus hijos a la oscuridad, ¿verdad? Es libertinaje. Bueno, abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 23 al 25. Juan, capítulo 12, versículos 23 al 25. Yo les voy a leer, la traducción Biblia, lenguaje sencillo. Juan, capítulo 12, versículos 23 al 25, por favor. ¿Ya lo tienes? Él les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Ha llegado el momento de que todos sepan de verdad quién es el Hijo del Hombre. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. ¿Qué vemos aquí, mi hermano? Esta es Jesucristo mismo hablando de lo que estaba por sucederle, ¿verdad? Él iba a entregar su vida, o entregó su vida. El sacrificio de Jesucristo era necesario, ¿verdad? Y también sabemos que fue suficiente ante los ojos de Dios. El Señor dice que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no se convertirá en una planta que produzca mucho más fruto, más granos, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que Jesús murió para pagar la pena de nuestro pecado, pero también para mostrar su poder sobre la muerte. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo murió, pero resucitó, ¿verdad? Y la resurrección es prueba del poder que Jesús tiene sobre la muerte. ¿Sí? Él tiene el poder de darnos vida, vida eterna, vida en abundancia. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es un cuento de hadas, no es algo mítico, está probada históricamente, mis amados. ¿Sí? Entonces, nuestra fe, por más que sea atacada, es verdadera. Jesús resucitó. Jesús venció la muerte. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Juan 14:6. Como Jesús es Dios, puede dar esta vida eterna a todo aquel que cree en Él. ¿Qué te pide Jesucristo a cambio? Fe. Así es. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento de nuestros pecados y fe en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿En alguien más? No, nadie más. El Evangelio de nuestro Señor Jesús tiene poder para vencer la muerte y darte vida. ¿Tienes esa nueva vida tú? ¿Sí? ¿Tienes esa certeza de que si mueres estarás en su presencia? ¿Sí? Gracias a Dios, ¿verdad? ¿En qué confiabas antes de Jesús, tú que estás aquí? Tal vez confiabas en tu belleza, ¿verdad? Lamento decirte que un día serás viejo, si Dios permite, ¿verdad?
y la gravedad hará su parte. Poco a poco nos empieza a colgar más, ¿verdad? Las canas llegan. ¿En qué confiabas antes de Jesús? ¿En tu dinero? Tengo que decirte que tal vez un día podrías perderlo todo o tener muy poco. ¿En qué confiabas antes de Jesús? ¿En tus fuerzas? Poco a poco se van a ir terminando. ¿En qué confiabas antes de Jesús? ¿En tu salud? ¿En tu vigor? ¿En tu juventud? Cada día que pasa va a ir mermando y se va a terminar, ¿verdad? Y no es que te desee algo malo, mi hermano. Es algo latente, es algo real. Todos nacimos y todos hemos de morir. Al día de hoy, ¿realmente confías en Él? ¿Toda tu confianza, tu esperanza está puesta en Él? Si es así, gloria a Dios, ¿verdad? Pregúntate, ¿al día de hoy le alabas con todo tu ser? ¿Con todo tu ser, con todo lo que eres, con todo lo que tienes? ¿Le rindes alabanza? ¿Es Jesucristo la razón de tu vivir? ¿Es Jesucristo la razón de tu existir? Y en todo lo que haces, lo haces motivado por su amor, porque Él te amó primero. Muestras el amor del Señor a todas las personas que te rodean, aunque te traten mal, aunque te menosprecien. Ese amor que tú tienes o debes de tener por Él debe crecer día a día. ¿Por qué? Porque su maravilloso amor es perfecto. Su amor es eterno, incalculable e inexplicable. Entonces, hermanos, no debe pasar un solo día de nuestro existir en que no recordemos la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Tú haces eso? ¿Todos los días recuerdas lo que Él hizo en la cruz? No hay más grande amor que el que Jesús mostró en la cruz por nosotros que somos pecadores. Piensa en esto, mi hermano. Cristo es digno de gloria, ¿verdad? Él es digno de gloria celestial. Él estaba en la eternidad siendo alabado por miles y millones de ángeles, ¿verdad? Él es digno. Él es digno de gloria celestial sin necesidad de volverse hombre. Él no tenía por qué venir a esta tierra. ¿Sí? Él vino a esta tierra por amor a ti. Y inclusive después de haberse hecho hombre, Él podría haber entrado solo al cielo. Es decir, no tendría por qué haber pasado por la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por su perfección. Porque Él es justo, Él es perfecto. Él pudo haber regresado a la gloria celestial sin sufrir, sin haber padecido, sin haber sido golpeado. Pero no sé si tú has pensado en esto. Si hubiera sido así, ninguno de nosotros hubiera podido ser salvo. ¿Estás de acuerdo en esto? Por esa razón le exaltamos. Por esa razón venimos a glorificarle, ¿verdad? Por esa razón venimos por esa razón, el haber entendido esto a través del Espíritu Santo nos lleva a alabarlo, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente Juan 12, 23 al 25, por favor. Aquí dice la palabra, Él les dijo, ha llegado el momento de que todos sepan de verdad quién es el Hijo del Hombre. ¿Por qué dice esto? Porque toda la gente que estaba alrededor tenía ideas diferentes de quién era Jesús, ¿verdad? La Biblia no nos muestra, los evangelios no nos muestran. Hay quienes pensaban que Él era un rey, ¿verdad? Bueno, muchos esperaban un rey, pero un rey militar, que los rescatara del yugo, ¿verdad? Eso es lo que esperaba el pueblo. Entonces por eso Él dice, ha llegado el momento de que todos sepan de verdad quién es el Hijo del Hombre. Jesucristo en su ministerio estuvo haciendo milagros. Mucha gente le seguía porque quería milagros, ¿verdad? Y nosotros podemos ver en los evangelios cómo estaban ahí y luego se iban. Cómo gente llegó, recibió un milagro y después se iba, lo dejaba, ¿verdad? Bueno, por eso el Señor dice esto. Luego dice en el versículo 24, ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere da una cosecha abundante. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. ¿Sí? Ojo con esto. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante
y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. ¿Sí? Si tú vas un poquito más atrás en tu Biblia, tú puedes ver que unos griegos buscaban a Jesús, a partir del versículo 20, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Por qué querían ver los griegos a Jesús? Podemos suponer que tal vez eran atraídos por la sabiduría de Jesús. ¿Sí? Los griegos eran muy dados a todo esto de la filosofía, ¿verdad? Tal vez tú cuando pasaste por la prepa te tocó llevar filosofía, ¿verdad? Y ahí estabas en la clase y te estaban dando filosofía y empezabas a pensar, ¿verdad? Piensas mucho en la existencia, el porqué de las cosas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, podemos pensar que estos griegos querían conocerle, ¿verdad? Querían conocer este filósofo, ¿sí? La historia nos demuestra, o bueno, si tú te pones a investigar te puedes dar cuenta que los griegos tenían una cultura politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Que tenían muchos dioses, así como acá en esta parte del mundo, pues los aztecas, mexicas, tenían muchos dioses, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando la gente no conoce al único Dios verdadero. Hay un Dios para la lluvia, un Dios para esto, un Dios de la muerte, un Dios de esto, un Dios de lo otro. Entonces, podemos pensar que estos griegos buscaban a Jesús porque querían conocerle, estaban atraídos por sus enseñanzas, por curiosidad, ¿sí? Y dentro de la filosofía griega había una que era sálvate, ¿sí? En ese tiempo ellos andaban buscando a Jesús y muy seguramente empezaron a ver que querían apresarlo, que querían, pues bueno, acabar con su vida, ¿no? Los religiosos de su tiempo querían acabar con él. Hay una parte en la escritura donde dice que querían matarle. O sea, no se andaban por las ramas, ellos decían, a este nos lo vamos a echar, ¿sale? Entonces, tal vez estos griegos querían hablar con él y decirle, pues vámonos a Grecia, allá puedes seguir predicando tu filosofía, ¿sí? Por esa razón, en el versículo 23, nuestro Señor les dice, están a punto, o sea, les dice, ha llegado el momento de que todos sepan de verdad quién es el Hijo del Hombre. O sea, no es un filósofo, ¿verdad? Hay una ley que se llama la ley de la cosecha. Creo que todos la han escuchado, ¿no? Lo que siembras, cosecharás, ¿sí? Nuestro Señor sería glorificado a través de su muerte sacrificial, ¿sí? Nuestro Señor vino con ese objetivo, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Jesucristo, date cuenta de esto, mi hermano, no vino a vivir una vida cómoda. ¿Verdad que no? ¿Qué tenía el Señor, materialmente hablando? Nada. Su túnica, ¿verdad? Mi esposa les decía ayer a las mujeres que nuestro Señor andaba, caminaba y no tenía dónde reposar su cabeza. Entonces, que tú tengas una almohada ya es un lujo, hermano. ¿Verdad? La semilla nunca produce trigo hasta que primero cae en la tierra y muere. Reflexiónalo. Nuestro Señor vino, cayó a tierra, vino a este mundo. ¿Y qué hizo? Murió. El Señor Jesús, por tanto, se refirió a sí mismo aquí como el grano de trigo. ¿Sí? Muchos le decían que se salvara, inclusive sus discípulos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera muerto? Se hubiera quedado solo. Él, como ya les decía, él podía haber regresado al cielo sin pasar por el sufrimiento, ¿verdad? Sin recibir la copa de la ira. Él podría gozar de las glorias del cielo a solas, pero no habría pecadores salvados para que compartieran su gloria, ¿verdad? Gracias a Dios que Él vino a esta tierra y murió, padeció. Porque un día todos nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, estaremos con Él compartiendo su gloria por toda la eternidad. Amén, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor vino a esta tierra dispuesto a morir para darte vida. A través de su vida, de su muerte y de su resurrección, nuestro Señor Jesucristo proveyó un camino de salvación por el cual muchos podrían ser salvos. ¿No le das gracias a Dios por esto? Amén, ¿verdad? ¿Qué tenemos que aprender de este pasaje, mis hermanos? Además de lo que ya hemos dicho hasta este momento. Ya entendimos que Él
vino a este mundo para morir. ¿Qué tenemos que aprender? Que si nosotros nos rehusamos a ser granos de trigo también, cayendo a esta tierra y muriendo, no tendremos vida eterna. ¿Sí? Muchas veces nosotros somos egoístas y no queremos arriesgar nuestra reputación, ¿verdad? Mucha gente allá afuera se burla de los cristianos, ¿verdad? Piensan que estamos tontos, que somos incultos, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos más en querer tener cada vez más cosas y salud, ¿verdad? Ahorita les hablaba del coronavirus. A mí no me gusta mucho hablar de eso, pero ¿qué es lo que piensa la gente? La mayoría de la gente, si tú platicas con alguien, ahí vamos, poco a poco. Lo bueno es que tenemos salud, ¿verdad? Dicen. Es bueno tener salud, pero es mejor tener al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que cuando somos llamados por Jesús y no abandonamos todo, cuando no abandonamos nuestro hogar ni rompemos nuestros lazos familiares por causa de Cristo, nos vamos a quedar solos por toda la eternidad. ¿Sí? Tenemos que morir y dar fruto. Entonces, si queremos ser fructíferos, tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Seguir las pisadas, el camino que Él caminó. O sea, no le podemos hacer de otra manera para ponerlo más claro. ¿Sí? Si tú dices creer en Jesús, dices que vas detrás de Él, pero empiezas a explorar, a andar por otros lados, estás mal. Hay solo un camino, es Jesús. Jesús murió para dar vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Morir. En nuestra vida como creyentes no debe haber miedo a la muerte. ¿Ustedes tienen miedo de morir? ¿De verdad, de verdad? Bueno. Tenemos que volvernos granos de trigo y morir para que podamos dar fruto. Ninguno de nosotros puede decirse seguidor o discípulo de Cristo si no muere a sí mismo. ¿Qué nos dijo el Señor? Toma tu cruz y sígueme. Hay que dar fruto, hermanos. ¿El Señor te ha llamado? ¿Sí? Entonces, ¿qué estás esperando para dar fruto? Hoy durante los anuncios hice un llamado al servicio. Faltan maestros, faltan servidores. Necesitamos hombres fieles a Dios que acompañen en el servicio a Dios, ¿verdad? Yo necesito hombres fieles a Dios que me acompañen en el servicio a Dios, hermanos. Que lo pongan a Él en primer lugar, que estén dispuestos a dar su vida por Él, para que podamos ser una iglesia que trabaja acorde a lo que nuestro Señor ha determinado. Esta iglesia tiene que formar discípulos. Por eso cada vez que venimos aquí somos confrontados contra nosotros. O sea, ¿qué es lo que más nos afecta? No es lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso yo les decía que todo lo que pasa a nuestro alrededor nos debe de afectarnos hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes está preocupado porque en la noche va a andar gente pidiendo Halloween? No. ¿Por qué? Porque tu confianza está en el Señor. Lo que debería preocuparnos es no morir al yo y dar fruto, hermano, ¿verdad? Si tú no estás dispuesto a seguirlo, a dar tu vida sin importar nada más, no, a lo mejor no has entendido el cristianismo. No hemos entendido lo que es el llamado a ser discípulo. Mucha gente, incluyendo algunos cristianos, creen que las cosas importantes de la vida son el alimento, el vestido y los placeres. Comer y beber, ¿verdad? Como decíamos al inicio, que el mundo se va a acabar. Y muchas personas viven para estas cosas, ¿verdad? Ya viene la venta nocturna de aniversario de Liverpool. Y me acuerdo porque yo trabajé ahí, ¿verdad? Allá andan, así como andaban disfrazados buscando regalos, dulces, así van a las ventas nocturnas para tener lo último en la moda, ¿verdad?
Ya hasta se las ponen más fácil hoy en día. Ya puedes comprar por internet y te lo llevan a la puerta de tu casa. Muchos no se dan cuenta que al amar así sus vidas, están dejando de lado lo más importante. ¿Qué importa más, mi hermano? ¿El alma o el cuerpo? El alma. Muchos, al ocuparse más de sus vidas, de su cuerpo, descuidan sus almas. Nuestra alma es eterna, ¿sí lo sabías? Todos los que estamos aquí somos eternos. El tema es dónde vas a pasar la eternidad, ¿no? Nosotros tenemos que ser una iglesia, tenemos que ser cristianos que cuentan todas las cosas como basura, como decía el apóstol, ¿verdad? Como pérdida, por amor a Cristo. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar dispuestos a servirle, dejando de lado todas las cosas importantes entre los hombres: reputación, familia, reconocimiento, posición social, el título que tengas, ¿verdad? A lo mejor alguien llega y te dice por tu nombre y tú, ingeniero. ¿Has visto ese tipo de gente? Era como el doctor Chapatino, ¿cómo era? Gracias, muchas gracias, le dice. Sí da risa, ¿verdad? Pero creo que todos hemos conocido, a lo mejor hemos sido iguales, ¿no? No, soy licenciado. Dígame, doctor, dígame. ¿Qué somos, hermanos? Somos polvo. Tenemos vida por misericordia del Señor. Y si no hemos entendido que venimos a esta tierra, Dios nos da una oportunidad de vivir en el tiempo que nos tocó vivir. Y el objetivo es que todos volvamos a Él, ¿verdad? Que nos reconciliemos con Él a través de Jesucristo. ¿Sí? Es importante entender esto, hermanos. Ustedes pueden venir y a mí decirme hermano, Víctor, como quieran, hermano. Si me dices pastor, está bien también. No me mueve eso, ¿verdad? Y creo que todos debemos de tener ese mismo sentir. Aceptar lo que Dios da en nuestras vidas. Tiempos de prueba, de escasez, de abundancia. Debemos estar dispuestos a dar todo por Jesús. A ser humillados. Tenemos que caer a la tierra y morir para dar fruto. ¿Sí? Esta enseñanza es sencilla. 3 versículos nada más, hermanos. Espero que pueda quedarnos claros a todos los que estamos aquí el día de hoy, que quienes ponen a Cristo en primer lugar y hacen a un lado las cosas de esta tierra son los que guardarán sus vidas para vida eterna. Ese es el importante. Debemos ser capaces de aborrecer nuestra propia vida, porque cuando llegamos a hacer esto, significa que hemos entendido lo que es el cristianismo. Tenemos que amar a Cristo más que lo que amamos el resto de nuestros intereses, que son válidos. Nuestra familia, algún sueño, algún deseo, algún anhelo. Es válido tener sueños, anhelos. Yo tengo 2 hijas y te quiero tener 20 nietos. Que no me escuchen, ¿verdad? Porque no les vayan a decir, porque luego se me presionan. No, digo, o sea, es un anhelo, ¿no? Me gustaría, pero va a ser lo que Dios determine. No importa. No, bueno, o sea. Sí, o sea, pues ¿en dónde hemos puesto nuestra fe? O sea, tú vas a Génesis y ¿qué dice la palabra? Que estamos aquí para gobernar la tierra, sojuzgarla, ¿verdad? Fructificar, tener muchos hijos. ¿No? Yo nada más pude tener 2. Digo, las tuve antes de convertirme. Me hubiera convertido antes y sí le hubiera echado más ganas.
Digo, porque normalmente, ¿qué escuchas allá afuera? Que no quieren tener hijos. Muchos jóvenes no quieren tener hijos, ¿verdad? Hay ideologías que dicen que ahorita es, sí, pues tener perrijos, que no, no sé, yo he visto datos que dicen que si traes un hijo al mundo contaminas. O sea, está tremendo, ¿eh? Sí, bueno, aparte, y ahorita están legislando para poder matar a los niños antes de nacer. O sea, el mundo va de mal en peor, hermanos. De verdad. Es tremendo lo que se está viviendo, ¿verdad? Pero ¿a qué tenemos que enfocarnos nosotros? ¿Qué es el objetivo de la enseñanza? A morir para dar vida. O sea, tenemos que morir al yo para tener vida. ¿Sí? Por eso el tema del día de hoy, entender que Jesús tiene poder sobre la muerte. El mundo anda como loco allá ahorita arreglando las casas con telarañas, ¿verdad? Comprando bolsas de dulces para darle a los que pasen, ¿verdad? Muchos papás andan ahí como locos viendo cómo van a disfrazar a sus hijos para sacarlos en la noche a dar a pedir dulces. Espiritualmente el ambiente va a estar pesado el día de hoy, ¿verdad? Los satanistas, los ocultistas están ofreciendo sus sacrificios, hay aquelarres, hay cosas que están pasando, ¿verdad? Hay historias de niños que se pierden en noches como estas. Son verdades. Pero como se los dije al principio, o sea, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Si tú perdiste a un ser querido, recuérdalo, pero hazlo con entendimiento de que Él ya no te escucha. Y dale gracias a Dios que si Él falleció en la fe, está en la presencia de Dios. Y está en un mejor lugar. Está mucho mejor que tú y yo, ¿verdad? Aunque lo extrañemos, aunque pueda venir ese sentimiento, ¿no? Él está en la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, el tiempo que Dios nos preste de vida a nosotros, tenemos que ser imitadores de Jesús. Tenemos que trabajar como iglesia en ser discipulados, ¿verdad? Y como ya se los he dicho en muchas ocasiones, no depende nada más de una persona, depende de todos nosotros. ¿Sí? Muere al yo, hermano. Levántate del lugar donde estás y di, Señor, heme aquí. Quiero servir como maestro. No sé cómo, pero aquí estoy. ¿Verdad? Eso es lo que va a hacer la diferencia en tu vida como cristiano, hermano. Yo se los he dicho varias veces ya. El ministerio de la silla es cómodo. Es bien bonito. Llegas, te sientas. Sí, gloria a Dios, y ya te vas. ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano? ¿Verdad? La Biblia está para enseñarnos, nos pone ejemplos de hombres y mujeres de la fe, en la fe, las cosas que hicieron. Tal vez, digo, está más que claro que tu nombre no va a estar en la Biblia, ¿verdad? Pero puedes dar fruto. Hazlo por los que vienen detrás de ti, ¿verdad? Que la fe se mantenga en tus generaciones. A eso estamos llamados. Como iglesia ya tuvimos hace tiempo una serie de enseñanzas al respecto, ¿verdad? El objetivo de nuestras familias es tener hartos hijos para que la iglesia prevalezca. Hacerlo con fe, todo lo que hagamos, hacerlo con fe. ¿Qué vendrá el día de mañana? Pues a lo mejor otro virus nuevo, ¿verdad? Ya andan diciendo que anda otro por ahí, ¿sí han visto? ¿Mande? Es otro virus nomás, ¿no? Nuestros días están contados. No hay nada que podamos hacer para alargar los días de nuestra existencia, ¿verdad? Oye, ya afuera todo el mundo está recordando a sus muertos con desconocimiento, ¿verdad? Por eso traía esa reflexión al inicio. No olvidemos el poder que tiene Jesús sobre la muerte. Glorifiquémoslo por eso, ¿verdad? Tú ya pusiste tu fe y tu esperanza en Él. El día de mañana estarás con Él, ¿verdad? La gente del mundo está perdida sin Cristo. Están muertos.
¿Sí? Hoy aprendimos que a nuestro alrededor todos los muertos celebran a sus muertos, celebran la muerte. Hay gente que le rinde culto a la muerte, ¿verdad? Nosotros que estamos en Cristo tenemos una nueva vida en Él, vida eterna, vida en abundancia, y todos los días debemos de recordar esto. Todos los días debemos de morir. Debemos de morir al yo, al egoísmo, al yo quiero, merezco y necesito, ¿verdad? Recuerda qué mereces. El infierno, exactamente, hermano. Eso es lo que nos merecemos, pero por gracia somos salvos. Entonces debemos de estar dedicados a vivir para Cristo. Debemos de aborrecer nuestra vida. Ahora, no significa que anhelemos morir, ¿verdad? Que te levantes y digas, Señor, ya llévame. O sea, hoy cantábamos en la alabanza, ven, Señor, pero ¿estás preparado para que venga? ¿Te has consagrado a Él? ¿No? El Señor cada día nos da una oportunidad, ¿verdad? Entonces no debemos de anhelar morir, tampoco significa que en esta idea de aborrecer nuestra vida seamos descuidados, ¿verdad? Ni que seamos destructivos con la vida que Dios nos ha dado, sino que estemos dispuestos a morir si con esto glorificamos a Cristo. ¿Existe esa convicción en tu vida? Piénsalo. Yo me temo que en muchos no, ¿verdad? En este tiempo, ¿cuántos dejaron de asistir a las iglesias? Y hermano, estoy hablando en general entre los cristianos, en los que se dicen ser cristianos. No solo en San Luis, sino en el mundo, ¿verdad? Hace tiempo reflexionábamos eso, o sea, ¿cuántas iglesias han cerrado alrededor del mundo? ¿Verdad? Por amor a los demás, por respeto, siendo prudentes, cerramos la iglesia un tiempo, ¿verdad? Somos obedientes, pero debemos tener esa convicción de que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. No sabemos qué nos espera el día de mañana. ¿Sí? ¿Qué tal que empieza la persecución a la iglesia en este país? Ahorita no la hay. ¿Estamos preparados para o sea, nos hemos esforzado en el discipulado para que el día de mañana, si Dios lo permite, estemos formando discípulos? ¿Verdad que nos falta mucho? La verdad es que sí. Entonces debemos de renunciar al tirano gobierno de nuestro egoísmo. Somos egoístas por naturaleza. ¿Verdad que sí? Tú puedes ver a un bebé desde chiquito y este ejemplo me gusta ponerlo y lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Tú no le enseñas a tu hijo a ser egoísta. O sea, a veces ni hablan y ya son mío, ¿verdad? Casi casi es lo primero que aprende, ¿no? Mío, es mío. Ahí está la naturaleza pecaminosa. Entonces, si por lo general piensas en ti, ¿qué te gobierna? El egoísmo, el yo. Si te enojas con los demás porque las cosas no son como quieres, de todo te ofendes y crees que todos están en contra de ti, ¿qué estás haciendo? Egoísta. Piensa en esto, ¿qué nos enseñó Cristo con su vida? A no ser egoístas. Él dio todo. Jesús con su vida nos enseñó a dar. Jesús no fue egoísta. Él no escatimó ser igual a Dios, ¿verdad que no? No se aferró a eso. Él vino y se humilló. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros que decimos ser cristianos no estamos dispuestos a humillarnos? En servir a los demás. ¿En qué te puedo ayudar, hermano? ¿Qué necesitas? Voy a orar por ti. ¿Verdad? Hay escasez en tu casa, no tengas pena, aquí te va. ¿Verdad? Entonces tenemos que echar a un lado nuestra búsqueda de reconocimiento, el estar a la moda, ¿verdad? El tener seguridad y placer. Si estamos dispuestos a hacer todo eso a un lado, podremos servir a Dios con amor y libertad. En Jesús hay vida, hay libertad, hay abundancia. Entonces, si realmente has confiado en Cristo, te animo a que sueltes las riendas de tu vida, ¿verdad? Imagínate que vas en una carroza dirigiendo tu vida, ¿no? El problema es que muchas veces nosotros decimos, por aquí voy bien. De lo que se trata es de que le cedas las riendas.
a Él. Que le transfieras el control a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha asegurado la vida eterna y gozo genuino en nuestras vidas durante el tiempo que estemos en esta tierra. En nuestra vida debe haber gozo, hermano. Nuestro rostro tiene que estar hermoseado, como dice la palabra, ¿verdad? Es increíble ver gente que dice ser cristiana y están todos amargados. ¿Sí o no? De todos se quejan. Hasta tienen la cara así. Mira, acompáñame a Lucas 17:33. Ya vamos a terminar. Lucas 17:33. Lucas 17:33. Estos versículos son para reforzar lo que hemos estado diciendo. Los que quieran salvar su vida, la perderán. Pero los que la pierdan, se salvarán. ¿Sí te queda claro, hermano? ¿Quieres salvar tu vida por la eternidad? Tienes que estar dispuesto a perder tu vida en esta tierra. Y mucho mejor, o sea, si la pierdes por causa de Cristo, gloria a Dios, ¿no? Ahora Mateo 10:39. ¿Te acuerdas en Lucas, en el 25 que leímos que dice que tenemos que aborrecer nuestra vida? Bueno, fíjate lo que dice Mateo 10:39. ¿Ya lo tienes? Mateo capítulo 10, versículo 39 dice: si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. ¿De qué está hablando aquí? De la eternidad. ¿Sale? Entonces, demos gracias a Dios porque tenemos vida eterna, porque Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo. Alabemos a Dios porque ha quitado la venda de nuestros ojos y hoy conocemos la verdad. Jesucristo es la verdad y debemos estar dispuestos a perder nuestra vida por la verdad. Debemos estar dispuestos a defender la verdad. Tenemos que vivir en la verdad, tenemos que predicar la verdad. La verdad es, mis hermanos, que tenemos mucho por hacer. No podemos seguir siendo una iglesia que se conforma con venir nada más los domingos. Y lo digo en general y estoy incluido ahí, hermanos. Yo tengo mi trabajo, tengo mis actividades y no es fácil servir a Dios. Tampoco me estoy haciendo la víctima, ¿eh? Pero ¿qué es lo que gobierna nuestra vida, hermanos? ¿Es Cristo? Aleluya. Entonces, como cada semana, los animo a que examinemos nuestra vida, mis amados del Señor. El llamado es claro, tenemos que renunciar al yo, al egoísmo. De verdad te lo digo. Hoy, en tan solo 3 versículos, escuchamos cómo el reino de Dios fue inaugurado. El reino mesiánico de Cristo está vigente hasta estos días. Y nuestra labor como iglesia es proclamar la verdad a un mundo perdido en el egoísmo, en la vanidad, en la mundanalidad, en lo ordinario, en lo profano. Así está el mundo, hermanos. Así muchas personas que tú conoces, hijos, amigos, tíos, familiares, abuelitos, están perdidos en todo esto. Como iglesia nosotros tenemos que ser fieles a su palabra. Debemos de defender la verdad que nos ha sido mostrada y compartirla con denuedo. ¿Todos tienen claro lo que es el denuedo? Con ánimo, con enjundia, ¿verdad? Para que se entienda en español. Y con valentía a todos aquellos que nos rodean. ¿Cómo recibió el mundo a Jesús con su mensaje? Lo crucificaron. Entonces tú tienes que tener en claro que vas a ir a predicar el evangelio y vas a ser crucificado. ¿Estás dispuesto a eso por Jesús? Ya veremos más adelante, ¿verdad? Es una convicción, una fe personal que debemos de tener cada uno de nosotros. Y esa convicción y esa fe, esa respuesta va en consecuencia cuando has entendido lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Te digo, estamos acostumbrados a dar
si recibimos algo a cambio. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dar todo sin recibir nada a cambio. Tenemos que estar dispuestos a dar el amor de Dios recibiendo vituperios, ofensas, escupitajos, golpes. A eso debemos que estar dispuestos nosotros como creyentes. Tenemos que caminar conociendo su palabra para poder ser moldeados a la imagen de Jesucristo. El carácter de Jesucristo tiene que irse formando cada día en nosotros. Piensa cómo reaccionas, cómo actúas ante las cosas que enfrentas en tu día a día. ¿Eres paciente, manso, humilde? ¿Hay gozo en tu vida? Ahorita les dio risa hablar de los amargados, ¿verdad? Pero pues de repente allá andamos también, ¿o no? No os hagáis, ¿verdad? Hay días que amanecemos mal. Por eso el evangelio tiene que ser predicado. O sea, tú tienes que predicar el evangelio. Y a quien se lo tienes que predicar es a ti mismo, hermano. ¿Verdad? Su ley es hermosa. Y tenemos que por eso pasarnos frente al espejo de la palabra para ver nuestra condición y darnos cuenta que nuestra necesidad, ¿verdad? Y como lo dijimos en la última serie que estuvimos estudiando, reconocer nuestra desnudez, nuestra falta, ¿verdad? O sea, no creas que ya lo has logrado por ser cristiano. Nos falta mucho. Tenemos que amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas. Amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Amar a nuestros enemigos. Tenemos que guardar sus mandamientos y apartarnos del mal, hermanos. De verdad, apartémonos del mal. Este reino que les digo que fue inaugurado por nuestro Señor Jesucristo, un día será consumado, cuando nuestro Señor regrese con poder y gloria en los cielos para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sí? Entonces, no son tiempos para andar jugando a ser cristiano. ¿Verdad que no? O al cristino, como les hemos dicho también. Ni para ser cristianos de la secreta, ¿verdad? Nadie sabe que eres cristiano más que tú. No, o sea, tenemos que erguir la cabeza, ¿verdad? Levantarla y predicarla, ¿verdad? Es tiempo de volvernos a la Escritura, a la verdad del Evangelio. No podemos, como el resto del mundo, hacer, decir y participar en cosas que ofenden a Dios. Tenemos mucho por hacer y, como ya les decía, nos falta mucho. Hoy es un buen día para que reconozcamos nuestra debilidad, nuestra inmadurez, nuestra necesidad de Él y poner toda nuestra confianza en Él. Juntos como iglesia es un buen día para que le digamos: Señor Jesús, te necesitamos, ¿no crees? Hoy cantábamos: ven, Señor Jesús. Y sí, queremos que Él venga para estar con Él. Somos su novia, ¿verdad? Él es un buen esposo, Él cuida de nosotros. Hoy es un buen día para que le digamos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo: te amamos. Señor Jesús, gobierna nuestras vidas. Toma todo, porque todo te pertenece. ¿Verdad que sí? ¿Cómo llegamos a este mundo? Desnudos. ¿Y cómo nos vamos a ir? Igual. Hoy es un buen día para que le pidamos a nuestro Señor Jesucristo que le dé vida a todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, ¿verdad? Que roguemos que el Espíritu Santo de nuestro Dios traiga convicción de pecado a todos aquellos que no se han arrepentido genuinamente de sus pecados, tengan fe en Él y le conozcan. Te pedimos por ello, Señor, que puedan acercarse a ti todos aquellos que no han entregado su vida a ti, ¿verdad? Hoy es un buen día para que le digamos y reconozcamos que nuestro Señor Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario. No hay nada más que hacer, hermanos. Por eso el Señor dijo: consumado es, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue inmolado para lavar la mancha de nuestros pecados. ¿Sí? Tenemos que entender esto, hermanos. No hay nada de lo que tú puedas hacer para ganar el perdón de tus pecados, ¿verdad? La gente allá afuera dice: yo no mato, yo no robo, yo no hago eso. Sí, pero ¿cómo mientes, maldices, chismeas? ¿Verdad que sí? Así es. Y así están muchos que dicen ser cristianos, hermanos. Es lamentable. Es un buen día para darle gloria porque fuimos rescatados por su sangre preciosa, ¿verdad? La pérdida de nuestro Señor Jesucristo es nuestra ganancia. Es un buen día para que reconozcamos que Él vive y reina por siempre, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Su reino
está vigente, ¿verdad? Lo importante es pensar, reflexionar. ¿Es verdaderamente mi Señor? ¿Verdad que ahí la cosa cambia? Él es el Rey de Reyes. Su nombre es sobre todo nombre. Y si hay algo que tenemos que aprender el día de hoy, mis hermanos, además de todo lo que ya vimos, es que todo aquel que confíe en Él no será avergonzado. En serio, hermano. Si tú pones toda tu confianza en Él, no serás avergonzado. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Cuándo no serás avergonzado? En el día postrero. ¿Verdad? ¿Qué te va a decir el Señor? Pasa a la gloria de tu Señor. Ser avergonzado es ser echado al lago de fuego. ¿Te imaginas? Que tú creas ser cristiano, que vivas centrado en el yo, en el egoísmo, y en el día postrero te diga, vas para allá. Todo esto lo digo, creo que sabemos lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo da certeza a nuestro corazón de que somos salvos, ¿verdad? La salvación es real, es verdadera, ¿verdad? ¿Tú estás seguro de tu salvación? ¿Sí? Bueno, ¿qué hay que hacer? Vivir en obediencia. Hay momentos en que nos descuidamos, tropezamos, pero Él es fiel y justo, eso nunca lo debemos de olvidar. ¿Sale? Entonces, pues vivamos confiados de que nuestro Señor Jesús venció la muerte, que Él tiene poder para darnos vida y que Él entregó su vida para darnos vida. Hoy debemos de salir de aquí, de este lugar, con la firme convicción de que Él regresará. Y tenemos que estar dispuestos nosotros a caer también al piso, morir y dar fruto. Ese es el llamado, hermanos. Seguir los pasos de Jesucristo. Vivir por fe, ¿verdad? Vivir confiando en Él. Entonces, un día nuestro Señor regresará y eso es algo que no debemos de dudar ni tantito, ¿verdad? Porque muchas veces se repite y se puede volver como, sí va a regresar. Bueno, va a regresar, no lo dudes, pero prepárate para el día del regreso del Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado para escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque con tu vida, con tu muerte y tu resurrección, Señor, hoy podemos tener la plena certeza de que tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que hemos dejado de hacer, Señor. Te pido en esta mañana que lleves con bien a mis hermanos, Señor, que reflexionemos en lo que hemos escuchado el día de hoy, Señor. Que podamos dar pasos de fe, Señor, que podamos morir al yo, que podamos hacer tu voluntad, Señor, que podamos ser una iglesia viva, Señor. Que no quede el día de hoy como una enseñanza más, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu mano poderosa nos ha sostenido, Señor. Te damos gracias porque a pesar de nosotros mismos, de nuestras fallas, nuestras debilidades, tú has sido bueno con nosotros, Señor. Te glorificamos, Señor, te exaltamos. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz, que fue perfecto y suficiente. Y te damos gracias, Señor, porque has quitado la venda de nuestros ojos, Señor, y podemos ver la hermosura de tu majestad, Señor. Podemos ver tu gloria, Señor. Hoy has sido glorificado, Señor, con la exposición de tu palabra, Señor. Hoy como iglesia exaltamos el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Reconocemos que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Te pedimos, Señor, que sea una realidad el que tú gobiernes nuestras vidas, Señor. Queremos dejar de lado todo aquello que estorba nuestra relación contigo. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros sueños, nuestros anhelos, preocupaciones, la búsqueda de reconocimiento, la búsqueda de lo que el mundo ofrece, Señor. Queremos dejar de lado todo lo que el mundo ofrece, Señor, y centrarnos en ti, Señor, poner nuestros ojos en ti. Queremos ser cada día más como tú, Señor. Queremos hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros familiares. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas, Señor, y que el día de hoy podamos gozarnos en familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos sustentas con tu palabra, que es poderosa, con tu palabra que levanta muertos de las tumbas, Señor, con tu palabra que nos ha dado una vida nueva, Señor.
Todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos. Que Dios les acompañe, que Dios les bendiga. Como siempre, estoy a sus órdenes para cualquier cosa que quieran platicar. Que Dios les bendiga.